¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje para ustedes, chicos de primer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Es importante recordar que hoy, 22 de marzo del año 2021, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar el segundo tema que tienes en tu libro. Como yo les había indicado, ¿no es cierto?, en la clase anterior, siempre es importante que ustedes vayan completando su material de trabajo. Si bien es cierto, yo tomo algunos conceptos del libro y otros ya los saco pues por las preguntas que se están haciendo o por los elementos importantes que deben saberse para trabajar con los ejercicios de la clase, ¿no es cierto? Ustedes tienen la obligación de completar las partes que se establecen del libro. Como ustedes se darán cuenta, ¿no es cierto?, mi pizarra tiene un diámetro, tiene de alguna u otra manera una altura, pero aquí no voy a colocar todos los ejercicios para que nosotros podamos desarrollar. Por eso es que algunos ejercicios yo se los digo. Entonces tienen ustedes que de alguna u otra manera estar muy atentos, muy pendientes de todo lo que se va a trabajar, ¿correcto? Así que como tema número 2 vamos a ver lo que es las definiciones lingüísticas, entendiéndose que es muy diferente el lenguaje de la lengua y el habla, ¿no es cierto? Y además tenemos otros conceptos como idioma, como jerga, como dialecto y como replana. He aquí un punto importante, porque a veces en algunos conceptos lingüísticos o en algunas definiciones lingüísticas cometemos el error de confundir lo que es la jerga con la replana. Y hoy creo que a través de esta explicación me parece a mí que te va a quedar sumamente claro cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Ahora, es importante recordar que todos nacemos con lenguaje. O sea, el lenguaje es una capacidad innata en el ser humano para que nosotros podamos agenciar y trabajar a través de la comunicación. Si yo decía la semana pasada que la comunicación no era una actividad exclusivamente humana, sí decía que la comunicación lingüística o la comunicación humana se caracterizaba por el uso de un código. Ese código no es otro que el lenguaje, ¿correcto? Ahora, a través del lenguaje los seres humanos se pueden comunicar, pero hay que recordar que ese lenguaje no siempre va a ser, ese lenguaje no siempre va a ser oral, o no siempre fue escrito, o también puede de alguna u otra manera establecerse otros tipos de lenguaje y otros tipos de codificación. Por eso la semana pasada veíamos, por ejemplo, cómo diferenciamos la comunicación humana y la no humana, la comunicación verbal y la no verbal, ¿correcto? Entonces es muy importante recordar no solamente los conceptos, sino también establecer desde dónde parte estas definiciones lingüísticas. ¿Y por qué no decirlo? Vamos a hablar ahora del lenguaje, ¿correcto? ¿Qué cosa es el lenguaje para entender esto de una manera detallada? Es importante recordar que el lenguaje es toda forma de comunicación que utilizamos para. Cuando estoy mencionando la palabra utilizamos, inmediatamente estoy fijando una actividad exclusiva, una actividad sincrética, una actividad diferenciadora entre el ser humano con respecto a otros seres vivos. Entonces, si yo digo que el lenguaje es toda forma de comunicación que utilizamos para qué, ¿cuál es la función primordial del lenguaje? La semana pasada les decía yo, la función principal del lenguaje, profesor, es comunicarnos. Perfecto, es comunicarnos, ¿no es cierto? Pero para que se establezca esa comunicación, tenemos que primero enfocar cuál es el proceso de la comunicación. Y lo importante es recordar que esto nos permite interrelacionarnos, ¿correcto? Esto es muy importante. Nos permite el uso de esta forma de comunicación interrelacionarnos con los demás, ¿correcto? Esto es muy importante. O sea que el lenguaje como una forma de comunicación sirve para interrelacionarnos con los demás. O sea, el lenguaje
tiene un fin social, ¿correcto? Y que puede considerarse una capacidad que es una capacidad que esencialmente humana. Cuando hablamos de que es una capacidad esencialmente humana, estamos diciendo que es una capacidad exclusivamente humana, que no lo tiene ningún otro ser vivo, sino solamente el hombre. De allí la diferencia entre la comunicación humana y la comunicación no humana. De ahí a partir la estructura y la capacidad básica de las definiciones lingüísticas, que no es otra cosa que el lenguaje. El lenguaje se dice que es innato. La pregunta es, ¿por qué es innato? Porque nace con nosotros, ¿correcto? Nace con uno. Nosotros como seres humanos o como individuos tenemos la capacidad de producir códigos lingüísticos. Lógicamente que con el tiempo y con los años esos códigos lingüísticos empleados los vamos perfeccionando, ¿correcto? Esto es muy importante. Además, sabiendo que el lenguaje nos permite interrelacionarnos y que es una capacidad esencialmente humana y que además es toda forma de comunicación, podemos decir que abarca dos aspectos importantes. Profesor, ¿y qué aspectos puede abarcar el lenguaje? Existe, por si acaso, un lenguaje articulado, y cuando hablamos de lenguaje articulado, estamos hablando de aquel lenguaje que emplea palabras, ¿correcto? O sea que estamos hablando de aquel uso de palabras, ¿para qué? De aquel uso de palabras para comunicarse. Por ejemplo, profesor, una carta utiliza un lenguaje articulado. Un libro, profesor, ¿cómo no? Utiliza un lenguaje articulado. Profesor, en una conversación, claro que sí, estamos utilizando un lenguaje articulado. Esa palabra o ese uso de palabras para comunicarse puede ser de la forma escrita y también puede ser de la forma oral. Aunque en la actualidad, chicos, también se utiliza otra forma de comunicación. Esa forma de comunicación es la comunicación representada, la que se suele utilizar o la que se estila utilizar, ¿no es cierto?, en el teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje articulado, el empleo, ¿no es cierto?, de los códigos lingüísticos para comunicarse, ¿no es cierto? Las palabras sirven para establecer ese lenguaje articulado y esto puede ser de manera escrita o de manera oral. Y así como existe un lenguaje articulado, el otro aspecto del lenguaje es lo no articulado. ¿Qué quiere decir cuando es no articulado? Que se va a emplear otro tipo de procesos comunicativos en donde no se utilicen palabras, ¿correcto? Se emplean, eso es muy importante, se emplean, ¿correcto? Otro tipo ¿de qué cosa? De procesos comunicativos, ¿correcto? Y no la palabra. La palabra no se emplea, chicos, ¿correcto? Profe, ¿y qué tipo de lenguaje es no articulado? Por ejemplo, un tipo de lenguaje no articulado que podemos encontrar son, por ejemplo, los gestos, ¿no es cierto? Las luces, por ejemplo, del semáforo. También podemos encontrar las señas, ¿por qué no? Encontramos también algunos sonidos, ¿correcto? Ah, profesor, claro que sí. Sí, también podemos encontrar, aparte de los sonidos, ¿no es cierto? Podemos encontrar gestos, luces, señas, sonidos. Podemos encontrar, por ejemplo, acciones
que no establezcan pues el uso de la palabra. Eso es importante. Entonces podemos manifestar y decir que estos dos aspectos que involucra el lenguaje pueden manifestarse a través de la articulación por el empleo de las palabras, sean orales, escritas o representadas, y el lenguaje no articulado, donde no se emplea la palabra, sino simplemente gestos, luces, sonidos, señas, acciones, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Aquí me piden algo muy importante para completar esa primera parte que tenemos que tener en cuenta. Mira, me dicen lo siguiente: relacione cada concepto con la figura que lo representa. Tú en tu libro tienes un sinnúmero de figuritas, ¿no es cierto? Son más o menos, si puedo determinarlo aquí, son 6 figuras. Esas 6 figuras hay que relacionarlas con cada gráfico. Por ejemplo, tenemos aquí un semáforo. Entonces acá podemos manifestar que eso está relacionado con la 2. La 2, ¿no es cierto?, que serían los colores del semáforo, ¿no es cierto? Y se relaciona con esa imagen. La siguiente es una persona hablando por radio, ¿no es cierto? Entonces acá podemos decir la animación de un programa radial. La animación, correcto, de un programa radial. Ahí está. Profe, ¿esas son las 2 primeras figuritas? Claro que sí. Por ejemplo, puedes encontrar de alguna u otra manera la siguiente. Ves a 2 personas conversando y lógicamente puedes anotar la número 1, una amena conversación. Eso es importante. Una amena conversación, ¿correcto? Luego podemos encontrar, por ejemplo, un templo en la parte superior y personas debajo de ese templo. Podemos decir, por ejemplo, que aquí estamos hablando de las miradas, la animación, los colores, las mímicas, movimientos de la mano, las señales, flechas y prohibiciones. A ver, aquí podemos encontrar, me parece que en este gráfico, que en esta imagen, encontramos no otra cosa que serían las mímicas, las señales, ¿correcto? Flechas y prohibiciones, las 6. Las señales que serían flechas y prohibiciones. Ahí va las 6. Luego te dicen por allí y te dan la imagen de una persona con un gesto diciendo: oye, esta comida está súper sabrosa. Entonces estas serían las mímicas, ¿no? Movimientos de las manos, ¿no? Mímicas. O sea que acá iría la 5 e iría lógicamente mímicas. ¿Correcto? Ahí está. Mímicas. Nos faltan solamente 2. Luego tenemos acá a una persona atendiendo el teléfono y el resto de personas esperando, ¿no? Entonces acá podemos decir, ¿no es cierto? Acá podemos decir, por ejemplo, una amena conversación, no, la animación de un programa, no, las miradas incluyen guiños y gestos, no, ahí no van las miradas, las mímicas, movimiento de las manos. A ver, acá encontramos básicamente, no, ya está, 1, 2, 3, falta uno nomás. Acá encontramos, por ejemplo, la imagen de 2 personas. Esta imagen vendría a ser las mímicas, no, perdón, serían las miradas, ¿no? Acá va la 4, serían las miradas, correcto, las miradas. Y entonces con eso hemos completado definitivamente todos los cuadritos que nos estaban pidiendo allí, ¿ya? Hay que fijarse bien y seguramente vas a encontrar otros elementos con los cuales puedes relacionar. Pero estamos viendo pues
tanto el lenguaje articulado como el lenguaje no articulado allí.